Bueno, pues vamos a comenzar rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga. Venga tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy comenzamos con un nuevo dogma, que es el dogma de la virginidad perpetua de María. Creo que es un dogma que damos por supuesto, pero que quizá no comprendemos su total alcance. Y yo espero que hoy podamos ampliar los horizontes acerca de este dogma. También espero que el saber más sobre la Virgen María nos lleve a apreciarla más, a amarla más, a conocerla más. O sea, que el conocimiento nos lleve al amor y el amor pues nos lleve a la imitación, a la devoción, a la intimidad. Días pasados, justamente en la liturgia, decía, Virgen Inmaculada y Santa, ninguna alabanza es digna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor. Y se me hizo tan bonito que dije, ay, lo voy a poner aquí. Porque es cierto, ninguna alabanza es digna de la Santísima Virgen. Lo que podamos decir de la Virgen María se queda corta. ¿Por qué se queda corto? Porque hemos recibido de ella a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a Dios mismo. Vamos a explicar un poco en qué sentido hay que entender la virginidad de la Santísima Virgen María, porque la virginidad se puede entender en tres sentidos. Por un lado, la virginidad de mente, es decir, ese deseo constante, ese propósito de la Virgen María de continuar virgen toda su vida, evitando todo aquello que pues, pudiera dañar la perfecta castidad. Digamos que es un llamado en el aspecto espiritual o de entrega total a Dios. Ese deseo de María de mantenerse virgen para tener una entrega total a Dios. Luego está la virginidad de los sentidos, es decir, esa inmunidad de los impulsos desordenados de la concupiscencia, que se puede decir que es como una virginidad más de aspecto moral. Y luego está la virginidad del cuerpo, la integridad física jamás violada por ningún contacto de varón. Cuando estamos hablando del dogma mariano de la virginidad perpetua, estamos hablando principalmente de la integridad corporal de Santa María. Y así la Iglesia nos va a enseñar que la Virgen fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y vamos a ver qué significa esto. Efectivamente, la Santísima Virgen fue virgen en los tres sentidos, ¿no? El de la mente, el de los sentidos, del cuerpo. Pero este dogma, sobre todo, se va a referir al del cuerpo, a esa integridad física jamás violada por contacto de varón. Y que fue virgen antes
durante y después del parto. ¿Qué significa virginidad antes del parto? Significa que María, antes de concebir a Jesús, no tuvo ningún contacto carnal humano y que concibió a Jesús de una manera milagrosa, sin concurso de varón, es decir, sin semen de varón. Y que esto fue suplido milagrosamente por Dios y así dio a luz por obra del Espíritu Santo. No hubo ninguna relación sexual, sino que lo que vendría a ser el semen en una concepción natural, aquí en la Virgen fue su concepción por obra del Espíritu Santo. También está la virginidad durante el parto. O sea, antes del parto, pues como que todo el mundo conoce, ¿no? Pues sí, cierto, María era virgen, etcétera. Pero también, quizá esto es el aspecto menos conocido, es que también fue virgen durante el parto. Y esto significa que dio a luz sin menoscabo de su integridad corporal. Es decir, el parto fue milagroso, totalmente extraordinario. Sí se trató de un parto genuinamente humano, pero este parto genuinamente humano mantuvo la carne de María intacta. ¿Cómo? Pues milagrosamente. Es chistoso, ¿no? Pero podemos entender claramente que María fuera virgen y que concibiera por obra del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando se llega a que también durante el parto fuera virgen, ahí como que ya dice uno, qué raro. Y sin embargo, aceptamos lo más y nos cuestionamos lo menos. Si ya fue madre de una manera virginal, ¿qué más daría, verdad? Que también lo fuera en el parto. Y lo vamos a explicar exactamente qué significa esto, que fue virgen en el parto, más adelante. Pero lo importante es que su carne se mantiene intacta también durante el parto. Y la virginidad después del parto significa que María, una vez que dio a luz a Jesús, permaneció virgen hasta el fin de sus días. No tuvo nunca contacto sexual con varón. No engendró otros hijos. Y vamos a ir viendo esto. En primer lugar, ¿se acuerdan? Pues siempre vamos a ver las Sagradas Escrituras. Después veremos lo que es la tradición de la Iglesia. Luego vamos a ver el magisterio de la Iglesia. Y por último, veremos pues algunas reflexiones teológicas. Entonces, primero, en la Sagrada Escritura. Y vamos a ir viendo cómo el dogma tiene tres aspectos, es que María es virgen antes del parto, en el parto o durante el parto y después del parto. Vamos a ir viendo estos tres aspectos en las Sagradas Escrituras. Virgen antes del parto. Pues el primero está en Isaías. Pues estos textos realmente los hemos ya visto. Simplemente los vamos a ver ahora aplicados a este dogma. Entonces, el primero es Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Virgen. La que va a dar a luz un hijo es virgen. Después está el de Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen y el nombre de la virgen era María. Fíjese que en este parrafito tan pequeño, en esta oración tan pequeña, se dice en dos ocasiones que era virgen. Fue enviado por Dios a una virgen y el nombre de la virgen era María. Y luego cuando María dice, bueno, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo le explica cómo va a ser esto, ¿no? Él dice, el ángel explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, todo el anuncio, toda la narración del anuncio de la encarnación narra
que Jesús fue concebido virginalmente y que no habrá en esta concepción intervención humana. No habrá una paternidad que sea humana. Después está el pasaje de Mateo, cuando le dice, se le aparece, se acuerdan, en sueños, el ángel a José y le dice, José, no temas recibir a María, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que está, no temas recibir a María. Si ella está esperando a un hijo, es por obra del Espíritu Santo. También dice en Mateo, se recalca, ¿no? La Virgen, San Mateo pone este texto de Isaías en su evangelio y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ay, voy a cerrar la ventana. Ay, parece que no acaba de pasar el carrito de los tamales. Bueno, también Mateo dice, Jacob engendró a José. Estamos hablando, ya lo habíamos comentado también cuando vimos este pasaje, durante toda la genealogía de Jesús, se va diciendo, ¿no? ¿Quién engendra a quién? Y David engendró a Salomón, Salomón engendró a... Y así se van, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a... Y así se va. En el momento que llega a María, a Jesús, dice, José, no dice, José engendró a Jesús, sino que dice, María, de la cual nació Jesús. No dice, aunque va diciendo siempre quién engendró al hombre, en el momento de que llega a Jesús, dice el esposo de María, pues José, esposa de María, de la cual nació Jesús. No, jamás se dice que nació de José, y también dijo, hijo, según se creía de José. Como diciendo, es decir, José es el padre adoptivo, todos creían que era hijo de José, pero pues no era hijo de José. Nació de María Virgen. Luego vamos a ver ahora los textos de la virginidad en el parto. En el texto de Isaías que hemos citado, que dice, pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. La Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. El tiempo verbal que se usa es el mismo, es decir, como que parece que estuviera diciendo que da a luz siendo virgen. O sea que siendo virgen va a dar a luz, o sea, continuará siendo virgen dando a luz. Luego, en Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Estas acciones de envolver en pañales y acostarlo en un pesebre son acciones que están como inmediatas después del nacimiento, y son acciones que hace María, no que hace José, sino que hace María inmediatamente después del nacimiento. Y la interpretación que se ha dado siempre a este texto es que María tenía las fuerzas suficientes, inmediatamente después de dar a luz, ella tiene las fuerzas suficientes para envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre, que nos habla de un parto, pues, diferente, ¿no? A cualquiera, una mujer que acaba de dar a luz, las que han dado a luz naturalmente, saben el esfuerzo que implicó y que, o sea, inmediatamente pues no puedes ponerte a hacer tú las cosas, ¿no? Entonces, como decíamos, algunos ven en estos textos como una base bíblica para la virginidad en el parto, pero realmente no basta la Sagrada Escritura para
para como comprobarlo. Así como basta la Sagrada Escritura para la virginidad antes del parto, y veremos también que después del parto también podría bastar. En este caso, los textos no bastan por sí mismos para demostrarlo, sino que se requiere también el recurso a la tradición, y lo veremos después. En cuanto a la virginidad después del parto, dice María, después de que se le aparece el ángel, y María responde al ángel: ¿cómo será eso posible si no conozco varón? Muchos autores ven en este no conozco varón un deseo o un voto que María tenía de permanecer virgen, porque ya conocía, o sea, ya estaba desposada con un varón de nombre José. Entonces ya conocía a un varón. ¿Cómo puede decir que no conozco varón? Efectivamente, quiere decir que era virgen, pero también, pues muchos ven que también había un voto de permanecer virgen. No se puede sacar esta conclusión totalmente de este texto, y también vamos a tener que tomar el recurso de la tradición, pero sí como que hay un indicio de esto. En Mateo dice: y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, al cual le puso por nombre Jesús. Este de no la conoció hasta que dio a luz un hijo, como que han inducido a muchos a interpretarlas en el sentido, pues, de que María era virgen antes de concebir a Jesús, pero que ya después, pues ya José sí la conoció, ¿no? Que ya después tuvo relaciones maritales. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que es un texto bíblico, y que en el texto bíblico la partícula hasta que es donec, lo que pretende resaltar es que es lo que ya ha ocurrido hasta ese momento. Es decir, hasta el momento de la concepción de Jesús, la Virgen es virgen, ¿no? María es virgen. Esta misma partícula, por ejemplo, se encuentra en el texto, ¿se acuerdan del ciego de nacimiento? ¿No? Jesús cura un ciego de nacimiento, y los fariseos no creen que este era ciego de nacimiento, y llaman a los padres y todo, ¿no? En este texto del ciego de nacimiento se encuentra exactamente la misma partícula, ese donec, ese hasta que. Y dice: los fariseos no creyeron en el milagro de la curación del ciego de nacimiento hasta que, donec, llamaron a los padres de esto. Aquí la partícula hasta que no tiene que ver nada con lo que va a pasar después, con una situación después, sino que está diciendo que hasta ese momento, ¿sí? O sea, no hay nada, no implica hasta que una situación de después. Entonces, realmente cuando se dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no significa que después venga a haber algo, sino que simplemente lo que quiere decir es que hasta ese momento no la había conocido. No significa que después sí. Y también un texto que para mí pues es muy valioso en cuanto a la virginidad después del parto, es el que está en San Juan, cuando nos deja a María por madre. Dice: está Jesús en la cruz y le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto no se lo, o sea, jamás Jesús hubiera dejado a María encargada a Juan si María tuviera otros hijos. Si se lo deja encargada, o sea, deja a María encargada a Juan, es porque María era, por un lado, viuda, y por otro lado, no tenía ningún otro hijo que pudiera cuidar de ella. Ahora vamos a ver la virginidad en la tradición y en los padres de la iglesia. O sea, para los primeros discípulos, apóstoles, el hecho de la virginidad de María era algo como
conocido y aceptado desde el principio. Si ustedes se fijan, veremos, ¿no? Pero todos los textos que hablan, vimos los evangelios, luego, por ejemplo, en la oración que dijimos que es la primera que conocemos, que está datada alrededor del 250, se dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, oh siempre virgen, siempre virgen. Entonces habla que es una virginidad perpetua. Y veremos, pues siempre iremos viendo a los diferentes padres de la iglesia. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando del año, acuérdense, 110. Él conoció a varios discípulos. Dice, él utiliza la fórmula paulina de una manera más precisa diciendo, nacido verdaderamente de una virgen. Y lo usa para rebatir a los gnósticos de su tiempo, quienes afirmaban que Jesús había venido como el agua por el canal, que el canal era María, pero como el agua no toma nada del canal, pues así también Jesús no había tomado nada de María. Y él dice, nacido verdaderamente, nacido de una virgen. San Justino, mártir en el 165, defiende también la naturaleza humana de Cristo, no la divina, como hizo San Ignacio, porque él más bien estaba como rebatiendo a los judíos y a los paganos. Y entonces, él dice, nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha sido generado de virgen. Luego, San Irineo, en el 202, también habla de la virginidad de María para defender la divinidad de Cristo. Y él dice que si hubiese nacido por semen de varón, él sería un hombre como cualquiera, y no hubiese podido redimirnos del pecado. Y también habla de la Virgen, o sea, cómo Eva cae por incredulidad y la Virgen María recupera por lo que perdimos por Eva, por su fe. Y también San Irineo habla de la virginidad durante el parto. Tertuliano, en el siglo III, también dice que Cristo es de una madre virgen, porque no tiene un hombre por padre. Y así también Clemente de Alejandría, Orígenes van a afirmar lo mismo. Hipólito, en el 235, dice, el Dios Logos se reviste de la santa carne de la Santa Virgen. O sea, está claramente diciendo que el Dios eterno es el que se va a revestir de la carne, ¿de quién? De la Virgen, dice de la Santa Virgen. Es decir, se va a revestir de la carne de María, que es virgen. También Orígenes va a defender la perpetua virginidad de María, afirmando que aquel cuerpo destinado a servir la palabra, es decir, al verbo eterno, no tuviese relación sexual con ningún hombre del momento que el Espíritu Santo se posó sobre este. Es decir, vuelve a afirmar que este cuerpo que estaba destinado a servir como seno, que estaba destinado a ser concebido, tenía que ser de una virgen, ¿no? Y también remarca la que era perpetua. También los diferentes credos siempre nombraron a María como virgen. Desde, por ejemplo, un credo romano que existe desde los principios del siglo III, es decir, desde los principios de los años 200, fíjense que es tan cerquita, se dice que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María Virgen. Y por fin, pues el credo que nosotros conocemos, el niceno constantinopolitano, también dice, pues, y qué es lo que rezamos siempre,
que Jesucristo nació de María siempre virgen. O sea, desde el principio se vio a María como virgen, ¿no? O sea, de eso no hubo duda, jamás. Pero conforme fue pasando el tiempo, el pensamiento teológico también fue como profundizando más sobre la virginidad y esta virginidad perpetua. Digo, para los primeros cristianos era obvio que María no había tenido otros hijos, pues porque lo habían conocido y sabían que era hijo único. Pero pues con el paso de los siglos se empieza a cuestionar. Pero, por ejemplo, Epifanio, en el 403, dice, ¿quién y en cuál época alguna ha osado pronunciar el nombre de María sin agregarle inmediatamente la Virgen? O sea, lo que nosotros decimos, la Virgen María, que para nosotros ya es tan natural, a mí hasta me cuesta a veces decirle solo María, y siempre dices la Virgen María, es, pues ya, desde el 403 ya se nombraba a María, no solo como María, sino como la Virgen María. El San Basilio, en el 379, afirma la virginidad perpetua de María, no en base a la Biblia o a los apócrifos, sino a un sensus fidelis, es decir, el sentido de los fieles que aman a Cristo y que como que ni se les ocurría que la Teotocos, es decir, la Madre de Dios, hubiese podido en algún momento dejar de ser virgen. San León Magno también afirma con claridad que fue concebido por el Espíritu Santo dentro del vientre de María, quien lo parió conservando la virginidad, como lo concibió conservando la virginidad. O sea, él ya afirma, San León Magno Papa, ya dice que así como fue concebido virginalmente, también fue parido conservando la virginidad. San Agustín, pues es el teólogo pues, más importante de su época y de muchas de épocas sucesivas, también afirma el misterio de esto de la virginidad de María y dice, la Virgen ha concebido, admírate, la Virgen ha dado a luz, más admirable aún, después del parto ha permanecido virgen. Como podemos ver, o sea, la tradición de los padres de la iglesia van hablando de la Virgen María, vimos esta misma oración que es la más antigua sobre la Virgen María, que también habla de la siempre virgen. Y ahora vamos a ver el magisterio de la iglesia, ¿no? Es decir, ya, como magisterio, ¿qué dice? Porque una cosa es lo que dicen los padres, que van sumando la tradición de la iglesia, lo que se creía, pero ya la iglesia como maestra empieza a decir ya como, pues sí, como magisterio, ¿no? La concepción virginal biológica pertenece al dogma católico que se expresa en los símbolos, es decir, en los credos de la fe de la iglesia primitiva. O sea, en el inicio no hubo una definición solemne. ¿Por qué? Porque no se necesitaba, porque era, así ya se conocía. Eran unas verdades de fe que pertenecían al núcleo central de la fe y estaba pues en la conciencia de la iglesia naciente. Entonces esto lo vemos en los credos, ¿no? Nació de Santa María Virgen y ya, ¿no? Si ustedes rezan cualquiera de los credos que conocemos, el corto o el largo, verán como si siempre dice allí que era de la Virgen María, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. En el concilio 553, o sea, estos credos son anteriores, son del siglo IV, pero en el concilio de Constantinopla se introduce la referencia de la virginidad perpetua. Dice, tomó carne de la gloriosa Teotocos, acuérdense que Teotocos significa Madre de Dios,
y siempre Virgen María. Aquí se dice siempre. Así como en los credos se habla de la Virgen María, sí es cierto que los santos padres ya habían hablado que María era virgen perpetuamente, pero ya como en un concilio, es aquí cuando se empieza, como ya se habla claramente de una virginidad perpetua, porque dice siempre virgen, es decir, perpetuamente virgen. Pero es... Ay, perdón, es que esto iba antes, no sé qué hace aquí. Más bien creo que lo repetí, sí. Nada, ese estaba doble. Los diferentes entonces credos, no sé por qué está repetido. Ay, ¿qué pasó? Me fui para atrás. Disculpen, es que me fui para atrás en vez de para adelante. Entonces, estábamos diciendo que en el concilio de Constantinopla se habla de que tomó carne de la gloriosa Tatocos y siempre Virgen María. Después, ya la primera definición dogmática, más así oficial, de la virginidad perpetua, se da en el Concilio de Letrán, que está precedido por el Papa Martín I, y ya se impone como doctrina que debe ser creída por los fieles. ¿Qué se dice en este concilio? En el Canon 3 dice, si alguno no confiesa propiamente y según verdad, siguiendo a los santos padres, o sea que ya como que decía, bueno, es que esto ya es una doctrina de antes. Entonces, si alguno no confiesa propiamente y según verdad que la Santa Madre de Dios y siempre Virgen e Inmaculada María, fíjense que aquí todavía no se había puesto como dogma la Inmaculada Concepción de María, pero aquí ya dice, siempre Virgen e Inmaculada María engendró, es decir, parió, de manera específica y verdadera al mismo Verbo de Dios, que nació de Dios Padre antes de todos los siglos y que fue concebido en los últimos siglos por el Espíritu Santo. Y aquí vean lo que dice, sin semilla, es decir, sin semilla de varón, y que permaneció virgen indisolublemente después de su parto, que sea condenado. O sea, aquí ya se nos dice, espérenme, el Dios que era eterno, fue concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo de María, que lo engendró, y esto fue hecho sin semilla de varón, y el que no diga esto, que sea condenado, es decir, está fuera de la iglesia. Es decir, María tuvo un parto real, o sea, nos está diciendo que el parto fue real, y o sea, que parió, que engendró, no solo que fue un canal, sino que ella realmente engendró, y que fue sin intervención humana. Y también dice, y después, o sea, esto lo dice en el concilio de Letrán, entonces estamos en el 649. En el concilio de Trento, es decir, en el 1555, se declara que la bienaventurada Virgen María permaneció siempre en la integridad de virginidad antes del parto, en el parto y después del parto para siempre. Aunque ya se habían nombrado antes de que María era virgen también en el parto, esta ya es una declaración solemne de que María no solo es virgen, no solo se dice que es siempre virgen, sino que todavía, y que se mantuvo siempre virgen, sino que además dice que esta virginidad es antes del parto, en el parto y después del parto para siempre. Entonces vamos a explicar, vamos a ver unas reflexiones teológicas sobre la virginidad perpetua. Es decir, ya vamos a explicar un poquito más qué significa cada una de estas expresiones, ¿no? Entonces, virgen antes del parto. Como decíamos, la virginidad de María antes del parto no ha causado problema dentro de la teología. Siempre como que las Sagradas Escrituras, la Biblia, no ha dejado, pero
dudas al respecto. Y pues el dogma que profesa que Jesús fue concebida sin semilla de varón, sin semilla humana, por obra del Espíritu Santo, pues ha sido aceptado desde siempre. Y esto, fíjense que es importante, porque la concepción virginal es un signo de que verdaderamente Jesús es hijo de Dios, que ha venido a una humanidad como la nuestra, y que esta venida de Dios y que se hace hombre es algo gratuito, o sea que la salvación es algo gratuito que tuvo su inicio en Dios. Es Dios el que se le aparece a la Virgen, es Dios el que se encarna en la Santísima Virgen y toma en ella su morada, toma en la tierra su morada, y María solo se suma a este plan salvífico de Dios. O sea, no es María quien hace a Jesús su hijo, sino que es el hijo el que escoge a María por madre y la hace su madre. Y Lucas como que quiere enfatizar y pone empeño en enfatizar la virginidad de María como requisito indispensable para que Jesús tuviera tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Y era importantísimo que tuviera la naturaleza divina para que nos pudiera redimir, porque la ofensa hecha a Dios solo la podía redimir Dios, y a la vez también que fuera hombre, y así pudieras también pues salvar a sus hermanos. María es la verdadera madre humana de Cristo, que lo hace humano, se puede decir, y a la vez es virgen, lo que garantiza que es hijo de Dios, o sea, que él ya, que es por obra del Espíritu Santo, y así es verdadero Dios y verdadero hombre. Y yo creo que el que Dios haya elegido este camino, pues fue muy pedagógico. ¿Por qué? Imagínense que a Jesús lo hubieran traído unos ángeles del cielo. ¿Qué diríamos? Pues sí, viene del cielo, muy probablemente pues como que es de Dios, pero será hombre, como que vino de las nubes, ¿no? ¿Dónde está su humanidad? Como que diríamos, está claro que, pues sí, que es Dios, pero será hombre. Y si no hubiese tomado carne de una mujer, también diríamos, pues sí, es humano. Imagínense que se hubiera nacido de María y de José. Pues hubiéramos dicho, pues es humano, sí, es humano, pero ¿será Dios? Al hacer esta combinación de virgen, que concibe por obra del Espíritu Santo, entonces queda clara que es obra de Dios, que se encarna, o sea, que lo que viene es Dios, y a la vez que es hombre, porque toma la naturaleza humana de María. Entonces se quiere como que preservar claramente las dos facetas. Jesucristo es verdadero Dios y verdaderamente hombre. Luego vamos a ver virgen en el parto. Normalmente, como les decía, este es el elemento que es como más difícil de admitir, como que es el elemento que ha causado como más controversia, y es esta la virginidad durante el parto. Cuando la Iglesia dice que María permaneció virgen en el parto, quiere decir que dio a luz sin detrimento de su integridad virginal. ¿Y qué implica esto? ¿No? Que sea ese sin detrimento de su integridad virginal. Bueno, primero hay que distinguir entre la virginidad y la integridad en la concepción de Jesús y la virginidad de integridad en el parto de Jesús. Los dos son parte del dogma, pero se refieren a dos cosas diversas. La integridad de María
antes, integridad del cuerpo de María y su concepción. Antes, pues era lo que nos referíamos, ¿no? María tuvo a Jesús sin contacto con varón, sin relación carnal, ¿no? Sin semen. Cuando se habla de la integridad en el acto, integridad corporal, en el acto de parir, significa que también es algo, así como lo otro fue milagroso, es extraordinario, pues también aquí es un parto extraordinario, porque ustedes saben que lo que implica un parto, el que el bebé pase por el canal, pues rompe el himen y se puede decir en ese sentido que se deja de ser, pues deja de estar, digamos, una integridad corporal, que es a lo que se refiere. Entonces, en esta integridad corporal, muchos dicen y afirman, muchos teólogos, afirman que hubo ausencia del dolor y ausencia de daño físico, que quiere decir la integridad. Entonces, no podemos decir exactamente cómo fue. ¿De qué maneras fue este parto virginal en su parte fisiológica? No le corresponde a la fe decir exactamente cómo fue. No sabemos si fue una integridad nunca rota o una integridad reparada, si fue simplemente una dilatación, pero sin llegarse a romper, o, bueno, ¿cómo fue? No sabemos. Lo que sí sabemos es que es de fe, que no hubo, que se mantuvo la integridad corporal en el parto. Ahora, en cuanto al dolor, como les digo, muchos dicen que el parto de María fue sin dolor. ¿Por qué? Porque mencionan lo que decíamos antes, ¿no? Que María, inmediatamente después de dar a luz, pues ya está envolviéndolo en pañales y acostándolo en un pesebre y está recibiendo luego a los pastores, etc. Entonces, no se puede afirmar así de modo conclusivo si hubo o no dolor en el nacimiento. También ignoramos cuánto y de qué manera pudo darse algo de dilatación. Lo que sí sabemos es que el parto fue realmente, genuinamente humano, y a la vez también sabemos que María permaneció su carne intacta. Y esto es por un milagro también de Dios, así como es por milagro de Dios que María conciba siendo virgen, también es milagroso el que Dios quiera que María permanezca virgen aún después de dar a luz, y de dar a luz de una manera genuinamente humana. Virgen después del parto. Aquí pues vamos a hablar que la escritura, ya lo hemos comentado, habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Hay varios textos en los que aparecen, pero se trata de parientes próximos de Jesús. Esto, si alguna estuvo en misa, no me acuerdo si ayer o antier, se habla de que, antier, de que a Dios llama a Abraham y lo manda a irse a otra tierra, y dice que Abraham partió con Lot, que era su sobrino. Sin embargo, eso fue antier. En el pasaje de ayer, cuando Abraham está con Lot y le dice, ¿saben qué? Ya tenemos muchas ovejas y nuestros pastores están peleando, yo creo que es conveniente que nos separemos. Le dice, porque no es bueno que haya dificultades entre nosotros que somos hermanos. Antes había dicho que era sobrino. Sin embargo, en esta ocasión dice que son hermanos. ¿Por qué? Porque es que, como vamos a ver después, no había un término para separar a los primos de los hermanos. Entonces no había el término primo hermano, etc. También algunos entienden la expresión de primogénito
como si Jesús fuera el primer hijo de otros más que vinieron después. Pues ya dijimos, lo comentamos en algún momento, que esta expresión, que es muy típica del judaísmo, indica más bien los derechos y los privilegios que tiene el hijo, el primer hijo, sin necesidad que haya hijos sucesivos. Simplemente al primer hijo había que consagrarlo al Señor. El primer hijo, pues era el primogénito, era el que se le bendecía, el que tenía como que autoridad sobre el resto de los hermanos, etcétera. Como que había muchos derechos y muchos privilegios. Y por eso se dice que es el primogénito. Pero no significa, como decíamos, que después tenga que haber más. En cuanto vamos a desglosar un poquito los supuestos hermanos de Jesús, dice, si los escritores del Nuevo Testamento hubieran querido expresar con claridad que María tuvo otros hijos, lo hubieran escrito. Y sin embargo, ustedes verán cómo jamás en ningún momento se dice, no sé, Juanito era hijo de María. Siempre se habla de que Jesús era hijo de María, pero jamás se dice que Santiago y Juan eran hijos de María. Se dice que eran hermanos de Jesús. Siempre encontramos las expresiones como su madre y sus hermanos, pero jamás se dirá Santiago, hijo de María. No, eso jamás lo verán. Y podemos ver también como en el Evangelio se usa la palabra hermanos sin referirse a hermanos carnales, ¿no? Por ejemplo, cuando está ya Jesús, que después de resucitado, y le dice, no temáis, le dice a la Magdalena, ¿no? Y a las mujeres, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí le estaba diciendo, no que le fuera a avisar a unos hermanos que no tenía, sino se estaba refiriendo a los apóstoles, que fueran y les dijeran a los apóstoles que fueran a Galilea para que allí lo vieran. También, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan? Estamos en la última cena y Jesús le está diciendo a Pedro que lo va a negar 3 veces. Y Pedro le dice, no, eso jamás, jamás. Y le dice Jesús, sí, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás, tú ya me habrás negado 3 veces. Pero luego le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Otra vez se vuelve a emplear la palabra hermanos en otro sentido totalmente. Y es en el sentido de que ese es simplemente a los demás discípulos, sí, como que aquí más todavía como al género humano, ¿no? En el contexto de humano, en el contexto de la fe, ¿sí? Hermanos en la fe. También, por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? Quien conoce la cultura hebrea, pues sabe que cuando se habla de hermanos y hermanos, pues se está refiriendo a pariente. Y para los que tienen cultura hebrea, esto no significa ningún problema, pues ya conocen que no existe esa palabra concreta para distinguir. Y como decíamos, en ningún texto evangelio se habla que los hermanos de Jesús sean hijos de María en ningún momento. Y más bien, en otro momento se dice que en San Marcos 15:40 aparecen Santiago y José, que se dicen que eran hermanos de Jesús en otro texto. Aquí se dice que eran hijos de otra María distinta de la Virgen María. Si quieren, ustedes pueden verlo. Y también lo que decíamos, cuando se dice mujer, ahí tienes a tu hijo, pues es claro que Jesús, si tuviera más hermanos, no le hubiera dejado a Juan a María por madre, sino que se hubiera quedado tranquilamente con sus hermanos de sangre, ¿no? Bueno, con esto concluimos y vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, déjenme realmente parar la grabación.